Agentes de información tributaria. Contenido. Obligación de informar. Excepciones a la obligación. Obligaciones de los servidores públicos. Designación de agentes de información. Implicaciones del incumplimiento. Soporte y protección a la administración. Acceso a datos judiciales. Obligación de informar. Responsables de proporcionar información. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado está obligada a informar. Deben proporcionar datos, informes o antecedentes a la administración tributaria. Los agentes de información también están obligados a cumplir esta obligación. Tipo de información a proporcionar. Cualquier clase de datos con efectos tributarios. Información derivada de relaciones económicas, profesionales o financieras. El incumplimiento no podrá justificarse con normas o reglamentos internos. Excepciones a la obligación. Secreto profesional. No podrá exigirse información cuando la declaración sobre un tercero importe violación del secreto profesional, de correspondencia epistolar o de las comunicaciones privadas salvo orden judicial. Hechos relacionados con familiares. Tampoco se podrá exigir información si está relacionada con hechos que pudieran motivar la aplicación de penas privativas de libertad de sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo en casos vinculados por actividad económica. Casos específicos. Las excepciones se aplican estrictamente a situaciones que comprometen derechos fundamentales o la privacidad de las personas, garantizando protección ante abusos. Obligaciones de los servidores públicos. Suministro de información. Las autoridades están obligadas a suministrar a la administración tributaria los datos y antecedentes que requiera, ya sea mediante disposiciones de carácter general o requerimientos concretos. Denuncia de ilícitos. Deben denunciar ante la administración tributaria la comisión de ilícitos tributarios que lleguen a su conocimiento en cumplimiento de sus funciones. Facilitación de datos judiciales. Los juzgados y tribunales deben facilitar a la administración tributaria los datos con efectos tributarios de las actuaciones judiciales que conozcan. Acceso a registros públicos. El suministro de datos personales contenidos en registros públicos no requerirá el consentimiento de los afectados. Designación de agentes de información. Los agentes de información serán designados por la Administración Tributaria, y su forma y plazo de cumplimiento serán establecidos reglamentariamente. La obligación de informar se extiende a personas naturales y jurídicas, tanto del sector público como privado, quienes deben proporcionar datos y antecedentes cuando sean requeridos. El incumplimiento de la obligación de informar por parte de los agentes de información no podrá justificarse mediante normativas internas o el secreto profesional. Ejemplos de agentes de información designados por el Servicio de Impuestos Nacionales: Centros de Atención Médica. Datos sobre los pacientes y médicos, especialmente cuando se trate de servicios realizados en quirófano. Empresas de energía eléctrica. Datos de los usuarios y sus consumos de energía eléctrica en kWh. Administradoras de tarjetas de crédito. Datos del vendedor que acepta como medio de pago tarjetas de crédito o débito y detalle de las transacciones. Consejo de la Judicatura. Datos de los notarios de fe pública y el detalle de las escrituras elaboradas. Implicaciones del incumplimiento. Consecuencias del incumplimiento. El incumplimiento de la obligación de informar puede conllevar sanciones administrativas por parte de la Administración Tributaria. Las personas obligadas a informar no pueden escudarse en normativas, estatutarias o reglamentos internos para evitar el cumplimiento de esta obligación. La falta de información requerida puede resultar en auditorías o investigaciones más profundas por la Administración Tributaria. Limitaciones de la defensa. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria. Las normativas internas de funcionamiento de los organismos no eximen a los agentes de información de sus obligaciones ante la Administración Tributaria. El incumplimiento puede ser considerado una falta grave,
aumentando las repercusiones legales y fiscales para la entidad o persona involucrada. Soporte y protección a la administración. Las autoridades de todos los niveles de la organización del Estado deben suministrar a la administración tributaria los datos y antecedentes que requiera, ya sea mediante disposiciones de carácter general o requerimientos específicos. Los servidores públicos están obligados a prestar apoyo, auxilio y protección a la administración tributaria para el ejercicio de sus funciones, asegurando la correcta ejecución de sus responsabilidades. Para proporcionar la información, basta con la petición de la administración tributaria, sin necesidad de una orden judicial, lo que agiliza el proceso de recopilación de datos necesarios. Asimismo, los funcionarios deben denunciar ante la administración tributaria cualquier ilícito tributario que lleguen a conocer en el cumplimiento de sus funciones. Acceso a datos judiciales. Facilitación de información. Los juzgados y tribunales deben facilitar a la administración tributaria la información tributaria que se desprenda de las actuaciones judiciales que conozcan. Acceso a expedientes. Deben brindar acceso a los expedientes o cuadernos que contengan datos relevantes para la administración tributaria, sin requerir orden judicial. Datos en registros públicos. El suministro de datos de carácter personal contenidos en registros públicos u oficiales no requerirá del consentimiento de los afectados. Obligación de denuncia. Los juzgados y tribunales están obligados a denunciar ante la administración tributaria cualquier ilícito tributario que lleguen a conocer,